Hola a todas y todos, bienvenidos a el primer capítulo de los candidatos presidenciales de Elecciones Presidenciales Chile. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy nos acompaña el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, pero antes tengo que saludar a Nicolás Quiñones, que me va a acompañar a realizar esta conversación junto al candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés. Correcto, Ariel, gusto saludarte, buenas noches. Los saludo al candidato, por supuesto, Eduardo Ortez, gusto saludarlo, y a todos quienes se van uniendo a esta transmisión con uno de los 7 candidatos a la presidencia de la República, Ariel. Efectivamente. Y ahora darle también primero la bienvenida a ustedes todos como audiencia en el chat. Pueden ir dejando sus preguntas que nosotros en algún momento del programa le vamos a realizar al candidato Eduardo Artés y que a quien procedo a saludar. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Cómo han sido estos primeros días? Y también un poco una introducción a cómo eres como candidato, cuáles son tus bases programáticas que puedas hacer enganchar un poco a la gente que está aquí en el chat de Elecciones Presidenciales de Chile. Bueno, saludarte, Ariel, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Ya? Y claro, estamos ya en tierra derecha, por decirlo así, aunque nosotros somos de izquierda. Estamos en tierra derecha, ¿no? Dándole muy firme con el tema de la campaña para poder levantar un programa patriótico popular de refundación de Chile. En este sentido, nosotros tenemos un programa que no solamente toca elementos que digan relación con la cosa inmediata. Sí, lo inmediato es muy importante. Hay una cantidad de cosas que deben ser resueltas hoy. Sin embargo, para nosotros lo fundamental es instalar la perspectiva de un cambio de sociedad. Eso marca la diferencia con cualquier otra posición, ¿no? Porque claro, mucha gente se puede reclamar, mira, soy progresista, soy de izquierda, pero le queda cómodo el modelo capitalista, el modelo neoliberal, ¿ya? Pareciera ser que el imperialismo no existe. A ver, la economía en el tiempo del compañero Salvador Allende, la injerencia del capital extranjero en Chile era del 12%. Hoy día sobrepasa el 80%. Entonces, ¿cómo no está el imperialismo? ¿Ya? Y algunos ni siquiera hablan de imperialismo. Pareciera ser de que hay términos y cosas que no quieren usar porque justamente no quieren tocar aquellas fuerzas tan poderosas que realmente reaccionan en forma brutal contra las propuestas democráticas y populares. Candidato, le consulto en relación a esta nueva aventura presidencial, y en ese sentido, ¿qué lecciones saca de su anterior candidatura? ¿Qué cosas volvería a hacer? ¿Qué cosas no haría? Más o menos una comparación en ese sentido de su anterior candidatura. Mira, la anterior candidatura nuestra tuvo por objetivo fundamentalmente instalarnos en el escenario más grande a nivel nacional. Lo logramos, lo hicimos, logramos construir una organización de carácter nacional, logramos tener mayor vínculo e influencia, digamos, en sectores importantes para nosotros, como son trabajadores, campesinos, pueblo originario, la juventud, intelectuales, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una base acumulada que fue a partir de la otra elección. Con esta base vamos a este instante, ¿ya? Vamos con mucho más poderoso, mucho más fuerte, no solamente con las mismas convicciones que teníamos antes, sin lugar a dudas. O sea, aquí no hay un cambio de posición ideológica ni política, ¿no? Quizás hay un desarrollo del punto de vista político porque, bueno, 4 años son 4 años y pueden haber algunos elementos nuevos que hay que tratar y profundizar, ¿no? Pero en general, nuestro programa, en términos gruesos, es sustancialmente parecido o igual prácticamente que teníamos antes, porque el reclamo de un Chile democrático y popular sigue siendo presente. Nosotros seguimos sosteniendo que no vivimos en un país democrático, sino que en un país donde la oligarquía hace y deshace, ¿no? Con todas sus instancias institucionales, desde el Congreso, el gobierno, los tribunales de justicia, por donde tú mires, ¿ah? Sin contar el rol que juega Carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Que ahí tenemos para rato. Así que desde ese punto de vista hay una continuidad, ¿no? Pero también hay un salto hacia adelante porque venimos con un acumulado de fuerzas distintas.
Hoy día, por ejemplo, dentro de Unión Patriótica está el Partido Comunista Acción Proletaria, la Corriente Estudiantil Popular, el Movimiento Izquierda Revolucionario MIR, Chile Feminista, Anda Chile con la ex candidata presidencial Roxana Miranda. En fin, hoy día hemos tenido, por cierto, una mayor acumulación y un mayor desarrollo en cantidad y en calidad. Y candidato, ¿cuál ve, no hay una diferencia entre el programa anterior y el actual? ¿Cuáles son las bases programáticas que tiene este programa? Para también la gente que nos está escuchando, para que vea sus propuestas, para que un poco entienda cuál es el lineamiento que presenta dentro de diferentes temas de una forma un poco general, o cuál temas usted le entregaría importancia. Mira, nosotros tenemos, ahí abarcamos todos los temas que dice relación con la vida productiva, social, etc. ¿Ya? Sin embargo, hay elementos que para nosotros son esenciales. Uno es la seguridad alimentaria. Tenemos ahí un plan preciso, concreto, de asegurar la alimentación en cantidad y en calidad de la población y no seguir esta situación actual, que la calidad de la alimentación deja muchísimo que desear. Usted ve que ha aumentado incluso la cantidad, hoy día casi 900.000 personas hoy día están bajo la línea de la pobreza, aumentó aquello, ¿no? Y una alimentación de pésima calidad también. Muchos de los mejores productos que tenemos en Chile se van al extranjero, ¿ya? La mejor calidad de la producción agrícola se va al extranjero. Entonces, uno de los planes principales nuestros es profundizar la explotación agrícola, agregando nuevos, ¿cómo se llama?, terrenos, nuevos espacios para la misma, fundamentalmente con un plan de desalinización de agua de mar, ¿ya?, integración de grandes áreas del norte chico y del norte grande, y también la zona central, que está afectada con el tema de la sequía y el agua y esto y lo otro. Para nosotros es fundamental asegurar la alimentación del campo, de la ciudad, de todos los habitantes del país, de calidad. Otra de nuestras cosas fundamentales es, por cierto, una seguridad energética. Entendemos claramente que para llevar adelante el plan de industrializar el país tenemos que tener una soberanía energética. No podemos depender ni del petróleo ni lo otro. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta de desarrollar energías limpias, incluida la energía atómica si es necesaria, ¿ya? Y con todas las formas más modernas de energía, que es fundamental, esencial a la hora de tener un país industrializado, ¿ya? Y no como es hoy día, que es prácticamente una factoría, donde la producción mercantil es muy pequeña. Más allá de lo que significa la exportación de recursos naturales, este país no va más allá. Y en esa línea que usted estaba esbozando, ¿no es cierto?, en el sentido de la industrialización del país, ¿en su gobierno se pondría, por así decirlo, la primera piedra o eso se puede hacer en 4 años? No, eso no se hace, digamos, de un momento a otro, ni siquiera en 4 años. Es un proceso. Por eso que nosotros no hablamos solamente de gobierno, hablamos de un cambio de sociedad. A diferencia de otros que están de acuerdo en la alternancia, hoy día le toca a la derecha, después al centro, después a la izquierda, no sé quién, a no sé cuánto, y estamos eternamente dando la vuelta al perro y quedando donde mismo. Indiscutiblemente que nosotros no. Nosotros claramente vamos tras una perspectiva de una nueva sociedad. Y para eso señalamos la necesidad de refundar Chile, refundar las Fuerzas Armadas, refundar todo el sistema económico, expropiar, así tal cual, así, expropiar la gran minería, no la pequeña y mediana, la cual debe ser apoyada y sustentada por el Estado, pero nunca más la situación actual en que los márgenes de ganancia son impresionantes de la gran minería, donde usted sabe, la minería del cobre tenía una renta presunta, es decir, cualquier empresa minera imperialista o extranjera producía una tonelada de cobre, se llevaba en tierra, vendía eso, ¿ya? Inmediatamente tenía que pagar por esa venta un impuesto, porque se presume que quien vende tiene ganancia, ¿ya? Pero eso se eliminó, de tal forma
que a través de una serie de triquiñuelas contables, ¿ya? A veces incluso, aunque vendan toneladas y toneladas, muchas empresas mineras aparecen prácticamente perdiendo plata, ¿ya? Entonces su tributación es muy pequeña, muy inferior. Entonces, claramente nosotros pensamos de que tenemos que recuperar los recursos naturales para colocarlos en sintonía y al servicio de un país industrializado y un país independiente y soberano, y poder satisfacer todas las demandas sociales que están planteadas en educación, en salud, en vivienda, ¿no? Inclusive en recreación, ¿ya? En pensiones, por cierto. Y, candidato, Y respecto a este mismo tema, de respecto a la expropiación y muchos temas, en los comentarios nos pregunta Lord Roy, primero por el tema de la minería, que ya lo respondió, y también el tema del agua, el uso de agua, ¿cómo cree que debería funcionar? ¿Sería expropiado? ¿Sería por parte del Estado? ¿O se esperaría que se va a estipular en la nueva constitución? No, nosotros en primer lugar pensamos de que el uso del agua debe ser propiedad y uso de sus verdaderos dueños. ¿Quiénes son los habitantes de la zona en particular? No podemos seguir permitiendo que valles enteros, ¿no?, estén hoy día en un estado de sequía como consecuencia del robo de esas aguas a partir de instalaciones de una tecnología determinada que no permite que lleguen a los valles las aguas, y las aguas son usadas en plantaciones de palto, esto y lo otro. Ojo, no estamos contra las plantaciones de palto. El problema está que nos puede hacer a cargo de robarle esa agua a los crianceros, a la gente que trabaja en hortalizas y que trabaja, digamos, en general en agricultura, ¿ya? Por el contrario, consideramos que se puede plantar paltos en todos lados si es necesario, pero para eso hay que usar la técnica y la ciencia y conseguir aguas de otras maneras, como hemos dicho, por ejemplo, con la desalinización de agua de mar y convertirla en agua dulce. Ese es un problema que a lo mejor va a encarecer el costo de las paltas. Así será, ganarán menos los vendedores de palta, ¿ya? En su exportación para el extranjero. Igual van a ganar, pero no pueden destruir claramente lo que es la vida, ¿ya?, y la economía de los pequeños y medianos agricultores. Y y se, antes, y se- Nicolás, mandarle un saludo a Mauricio Vargas, que nos acaba de hacer una donación al canal. Así que muchas gracias, Mauricio, por tu aporte para que nosotros sigamos creciendo. Ahora sí, Nicolás, pregúntale con toda confianza al candidato. sí, por supuesto, saludar también al auditor. Eh, en el tema de que usted indicaba que se busca que se gane menos, ¿no es cierto? Por parte, por ejemplo, de esos agricultores de la palta que usted nombraba. Y eso no choca con la calidad del producto que usted hablaba en un inicio. ¿Y por qué achicar con la calidad del producto si el producto debe ser de música? Se encarece todo el proceso. No, bueno, pues si están ganando cantidades fantásticas, ganen un poco menos, inviertan más, pero si eso es todo, ¿ya? Y la carne que llega a los supermercados, por ejemplo, en Argentina. Bueno, pero con todo debemos hacerlo así. Por ejemplo, mira tú en la minería. Mira la cosa energética que yo te hablaba hace poco rato. Hoy día se está hablando de desarrollar una cantidad de fuentes de energía limpias, fundamentalmente solar, por ejemplo, que a la larga sería mucho más barata, ¿no?, que la energía actual. Pues bien, pero a ver, se la vamos a entregar más barata a la gran minería, por ejemplo, quien consume prácticamente el 70% de la energía en el país, ¿ya? Y sin embargo, los precios son preferenciales para ello, porque quien sostiene realmente la producción es el gasto domiciliario, ¿ya? Es decir, los niveles de ganancias son estratosféricos. ¿Mm? Si aquí nadie dice que no ganen. Ahora, nosotros pensamos que la minería debe quedar en manos del Estado. Así de simple. La gran minería, ¿ya? No estamos hablando hoy día ¿cómo se llama?, de la pequeña y mediana, pero la gran minería sí, porque no puede ser que un 72%, ¿no es cierto?, de la gran minería esté en manos privadas y particularmente en empresas imperialistas. En consecuencia, que Codelco apenas con un 28, un poco más incluso, eh, eh, es uno de los pilares fundamentales de la economía del país. O sea, ahí estamos de acuerdo nosotros con los tres sindicatos de la división andina que están en conflicto en este instante.
y que planteaban dentro de sus reivindicaciones la renacionalización del cobre y su efectiva industrialización en el país, y que por lo tanto este sea exportado, ¿no es cierto?, con un valor agregado, ¿no?, elaborado y además industrializado. Y candidato, respecto a estos temas, es un proyecto que se puede realizar desde su perspectiva, pero también es ambicioso respecto desde el punto de vista económico, porque el tema de la maquinaria, el tema del mismo potencial industria, respecto a poder manejar el cobre y exportarlo con este valor agregado que está seleccionando, ¿cómo sería un poco el manejo económico respecto para poder financiar estos proyectos como la nacionalización del cobre y el potencia de la industria para darle un factor agregado a este mineral, no solamente el cobre, lo más posible que también sea con el litio y otros minerales que hay en nuestro país? Así es. Bueno, en 1971, cuando se nacionalizó el cobre, ya no se pagó un peso. ¿Por qué? Porque los estudios contables, una verdadera fiscalía contable, ¿ya?, determinó que los niveles de ganancia y de robo con la letra chica por el ladito fueron tan grandes, ¿ya?, que no solamente estaba pagada varias veces las instalaciones, sino que se había falseado todas las ganancias. Y no me cabe la menor duda, si nosotros hacemos hoy día un estudio en profundidad, vamos a encontrar cosas muy parecidas. Por otro lado, el cobre es muy necesario, ¿ya?, y por lo tanto hay grandes empresas internacionales que de cualquier manera, aunque sea elaborado, van a requerir nuestro cobre, porque nosotros tenemos el 45% de la reserva del cobre a nivel mundial, ¿ya? Es decir, no pueden estar sin nuestro cobre. Esa es una cuestión fundamental que tenemos que asumirla, ¿no? Ahora bien, técnicos, trabajadores, claro, si hoy día la cantidad de trabajadores, ingenieros, etcétera, etcétera, están en la minería y son chilenos, de una calidad impresionante. Candidato, relacionado a lo que le preguntaba Ariel recientemente, en relación al presupuesto, ¿no es cierto?, de todo este programa, ¿cuánto costaría, por ejemplo, puntos del PIB asegurar el derecho a la vivienda, salud, educación y trabajo? Esos son algunos que usted quiere asegurar. ¿Cuántos puntos del PBI es eso? Mira, eso tampoco lo medimos de esa manera. Y te voy a explicar por qué. Porque como nosotros somos un proyecto que se sustenta no solamente en la empresa tal como se conoce, como la conocemos hoy día, sino que se sustenta en el trabajo voluntario, se sustenta en la movilización de los trabajadores, se sustenta en la propiedad estatal de algunos medios de producción como de hierro, cemento, etcétera. Eso permite, indiscutiblemente, contar con una cantidad de recursos, ¿no?, que no lo puedes medir con la estadística que tienes hoy día, ¿ya? No tiene ninguna medición en ese sentido. Tú has de saber que en Chile, por ejemplo, durante muchos años existió la autoconstrucción. Y la autoconstrucción, como en forma organizada, poblaciones enteras en el país fueron de autoconstrucción, donde el Estado colocaba una parte, y las familias organizadas, hombres y mujeres, participaban en la construcción de las casas. Esto permitía, ¿no es cierto?, que abaratar totalmente el tema de la mano de obra, por ejemplo. Y estamos hablando de casas de alta calidad, que están ubicadas en distintas ciudades de este país que ya tienen sus años, claro está, ¿ya? Es decir, si usted me viene con el mismo parámetro, digamos, de decir, mira, cuántas lucas aquí, que el PIB aquí, entonces ya no es posible. Eso se lo vamos a dejar a quienes sostienen el sistema. Nuestro sistema está basado en la movilización y en el aporte de los trabajadores y el pueblo. Correcto. Ariel. Sí, candidato. Ahora un poco pasando también a las proyecciones, trabajo también un poco más político respecto a toda esta situación. Tenemos que hay actualmente 6 candidatos, más usted, 7, que están en una carrera muy firme. De la última vez que hablamos en este programa, teníamos que una de las grandes como competencias que tenía, que veía de una forma súper crítica, era el candidato Daniel Jadwe, candidato que ya no está, candidato que perdió en las primarias con Gabriel Boric. Ahora cómo ve el panorama presidencial. Tenemos que la lista del pueblo tampoco está, tenemos que hay varios peros respecto
a la carrera presidencial en relación a la última vez que hablamos. ¿Cómo ve esta carrera presidencial y también sus posibilidades o también cómo ve el tema de la estructura política de cara a llegar a una segunda vuelta? Mira, hoy día claramente somos la candidatura de izquierda. ¿Ya? Al margen de nosotros, no existe izquierda. Existe gente que se autorreclama como Boris, etc. Pero ¿por qué Boris no puede ser de izquierda? Por una cosa muy simple, porque él no tiene ninguna propuesta de sociedad. A lo máximo tiene propuesta bastante tibia para enfrentar una serie de consecuencias que son generadas por esta sociedad. ¿Ya? Pero no para la superación de la sociedad capitalista. O sea, para ser de izquierda tienes que tener un proyecto de ese tipo. Al mismo tiempo, tienes que tener una clara vocación de soberanía nacional, de independencia. Es decir, lo que nosotros hemos conocido, y que para algunos es un término más antiguo, pero es como se llama actual, que es antiimperialista. Y colocar un programa que significa el respeto absoluto a la independencia, a la autodeterminación, al autogobierno, a la no injerencia en los asuntos internos de ningún país, ¿ya? Y eso es fundamental, y eso tú no lo encuentras, bueno, en la Proboste por ningún motivo, es un partido pro-norteamericano, ¿ya? Ha sido inclusive agenciado por los gringos en algún momento, en el tiempo de la UP, ahí está desclasificado la cantidad de miles de dólares que le entregó la CIA, ¿no es cierto?, al Partido Demócrata Cristiano para subvertir el orden y llevar al desgaste y, en definitiva, pavimentar el camino al golpe de Estado contra el compañero Salvador Allende. Eso es así. Entonces, pero Boris anda en las mismas. Boris no pierde oportunidad de alinearse con los norteamericanos, frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a lo que sea. ¿Por ¿Ya? eso le dijo que era de centro derecha? Mira, yo creo que no sé lo que es de derecha desde el punto de vista de esta derecha que no quiere reconocerse como tal, Boric es de ¿no? derecha. Pero bueno, son los nietecitos de Elwin, y yo no sé qué es lo que es Elwin, ¿ya? Entonces, claramente Boris no es un hombre de izquierda, al menos no es de una izquierda revolucionaria transformadora. Tiene un tufito de izquierda, un olorcito de izquierda, ¿ya? Ciertas tonteras, qué sé yo, en fin. Pero más allá de aquello, Boris es más de lo mismo, es la continuidad. La verdad que Boris, Proboste y Ominami deberían de ser un solo candidato. Inclusive eso demuestra un grado de degradación en ellos, así como también en la derecha, a veces cuando tú presentas varios candidatos, es un absurdo. Están Candida- mostrando... sí. Ahora, nosotros no, nosotros tenemos una opción que es distinta. Y es distinta. Nosotros estamos por refundar Chile, patria nueva. Candidato, en ese sentido le consulto para el balotaje. En el caso de que usted pase, ¿no es cierto?, a diciembre, ¿con quién cree que se va a enfrentar? Y en caso contrario, de no pasar a la segunda vuelta, ¿le daría su voto a alguno de los 6 candidatos? Sin dar nombres, pero ¿le daría el voto a alguno de ellos? Eh, Mira, para nosotros no hay un problema de principio, ¿ya? Lo que está claro es que jamás llegaríamos a decirle a la gente que con tal o cual candidato, ¿ya?, van a venir las transformaciones en Chile. Sin embargo, si existe un candidato, en el caso que nosotros no pasáramos a segunda vuelta, ¿no? En el caso de que pasaran otros, que aceptaran ciertas propuestas de nuestro programa, ¿no? Ciertas propuestas fundamentales. Por ejemplo, ¿ya?, iniciar un proceso de recuperación de los recursos naturales, litio, cobre, los bosques, los mares, qué sé yo, en fin, la gran banca, etcétera. Bueno, ahí podríamos decir, bueno, segundo, que exista una libertad sindical tal que permita o facilite lo que teníamos históricamente ante el golpe, que era la negociación por rama de la producción. Porque es muy distinto que un sindicato de la construcción del edificio A negocie solito, ¿no?, sus precios de los enfirgadores, de los albañiles, de los carpinteros, etcétera, etcétera, ¿no?, que el edificio B negocia solo. Pero cuando hay un tarifado nacional, como había antes,
permitía, digamos, que los trabajadores tuvieran un cuerpo y una fuerza de negociación que hoy día no la tienen, al estar desunidos. Entonces, hay una cantidad de cosas que podría eventualmente, ¿no es cierto?, decir, mira, tú cumples con esto y lo proclamas públicamente, no para callado, podríamos conversar. Lo que no haríamos es dar nuestro apoyo a alguien a partir porque nos ofrezcan algún puestecito en el gobierno, una subsecretaría, un ministerio, qué sé yo. No, para eso no estamos. Nosotros tenemos un programa de transformaciones revolucionarias. Y si de repente es importante que se asegure un paso adelante, quizás lo podríamos ver. Pero más que pensar en eso, hoy día estamos pensando principalmente en instalar nuestra candidatura de izquierda, popular, que comienza, digamos, a desplazarse por todo el país. Y bueno, candidato, pasando a otro tema que también es muy relevante y ha sido muy crítico respecto a esto, ha sido la Convención Constitucional. ¿Cómo ve el trabajo de la Convención Constitucional después de ya casi 2 meses de trabajo respecto a las temáticas que han tocado? Y si también va a mantener esta idea de renombrarla, esta idea de reestructurarla y hacer una verdadera asamblea constituyente desde sus propias palabras. Mira, nosotros seguimos sosteniendo que después de la convención viene la asamblea constituyente. O sea, nosotros no pensamos que lo que salga de esta convención va a enfrentar o a posibilitar un camino para transformaciones estructurales en nuestro país. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cambios estructurales que están más reclamados que antes de octubre del 2019. Hoy día la cesantía es el doble que había en el 2019. Hoy día la cantidad de gente que entraba en la línea de la pobreza también ha aumentado al doble. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, la carestía ha llegado a niveles que estaban presupuestados para llegar a fin de año con un 4% y ya tenemos el 4,5% y faltan todos estos meses. Era entre un 2 y un 4. El 4 ya era fatal, ¿no es cierto?, para el Banco Central. Y hoy día ya pasamos al 4,5. Es decir, todas las causas que llevaron al estallido no solamente no han desaparecido, sino que se han profundizado. Y ese es un elemento que claramente nos dice que tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, en una reestructuración, ¿cómo se llama?, a fondo de lo que es el Estado. No nos quedaremos con este Estado ni con esta Constitución que nazca, que además está muy limitada. Está limitada por los quórums, está limitada por hasta dónde puede tratar o no cosas, por ejemplo, como los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que son Y el cambio cosas de nombre, y el cambio de nombre a asamblea habilitaría esa reforma constitucional, porque eso se podría hacer mediante reforma constitucional. Eh, ¿Iría con mayores, entre comillas, o entendiendo sus palabras, mayores libertades a esa convención o a esa posible asamblea? claro, porque una asamblea constituyente debe estar representado el pueblo organizado. Entonces, deben estar representados los sindicatos, por ejemplo, de los pescadores artesanales. Deben estar representados los pueblos originarios como tales. Tienen que estar representados los mineros, los profesores, las empleadas domésticas, los intelectuales, los periodistas, en fin, con cuotas determinadas a partir de ser electos por sus propias bases y no con este sistema de elecciones actual, que es un sistema en el que él tiene más lucas, tiene más posibilidades de tener, por cierto, a la gran prensa que está totalmente servil a ellos y que los propietarios son los mismos de siempre, ¿ya? Con un sistema que está hecho para que se reproduzca, ¿no?, el sistema político institucional existente y no para transformaciones. Nosotros no queremos una asamblea constituyente realmente originaria, donde sean los trabajadores, los pueblos, los pequeños y medianos comerciantes, industriales, etcétera, quienes tengan su representación de acuerdo a su ser social. Totalmente Pero distinto a este voto universal que tú conoces hoy día. Esto es lo más antidemocrático que tú puedas tener. Esto lo de hoy día es antidemocrático, porque pareciera ser que algunos, el votito con una rayita es lo democrático. ¿Qué es eso?
Y cambiar las reglas del juego en ese sentido, sí sería democrático, porque es algo por lo que además la gente ya se pronunció. Un 80% aprobando y un 20% rechazando, pero ya se pronunció la gente, eso sería cambiar la regla del juego. Mira, la gente se pronunció porque de cualquier manera aquí hubo una cocina, ¿no? En la cual se cocinó la traición al levantamiento popular. Y todos los pasos que se fueron dando consecuentemente hasta hoy día son parte de esa cocina, ¿no? Y la cocina es para pacificar, tal cual, era por la paz. Una paz para continuar con lo mismo de siempre. Nosotros queremos la paz, pero una paz con justicia, una paz en que las desigualdades sociales desaparezcan, en que nunca más sean reprimidos los trabajadores, los jóvenes como son hoy día. Esa es la paz que nosotros queremos. No queremos una paz con impunidad. Hoy día, ¿cuántos agentes del Estado están siendo juzgados por los crímenes cometidos en el levantamiento? ¿No es cierto? Tenemos cerca de 40 fallecidos, muertos. ¿Dónde están los culpables de aquello? ¿Qué juicios existen? Tenemos gente hoy día como Mario Acuña, por ejemplo, que está parapléjico. ¿Dónde está, no es cierto, los juicios a los carabineros que le dieron tal paliza que lo dejaron en esa condición? ¿Dónde están aquellos que dejaron con daños oculares ya mutilados a casi 600 jóvenes? ¿Dónde está eso? ¿Qué reparación existe desde un punto de vista material, desde un punto de vista político, desde un punto de vista moral? No está. ¿Te fijas? Claramente entonces está planteado la necesidad de soplar, como decimos nosotros, las brasas que quedaron encendidas del levantamiento, ¿ya? Y volver a un levantamiento popular bajo dirección revolucionaria, ¿ya? 2.0, de manera tal que no se produzca lo que se está produciendo hoy día. Hoy día tenemos a un gobierno cuyo presidente ya camina sonrientemente, cuando él Candidato, ya no debería estar en el cargo hace mucho rato. candidato y ese levantamiento popular, ¿qué imágenes vamos a ver? ¿Qué imágenes podríamos ver? ¿Cómo se vio en el 18 de octubre de 2019? ¿O más bien a lo que se vio en el 25 de octubre, es decir, una marcha más bien pacífica en el que se manifestaron diversas demandas? Lo que no queremos ver nosotros las imágenes de una guardia pretoriana disparando a diestra y siniestra contra la gente, reprimiendo como malos de la cabeza. Eso no lo queremos ver. Lo que nosotros queremos ver, un pueblo empoderado, que tome el destino en sus manos y que realmente inicie un proceso de democratización del país, el cual fue interrumpido, ¿no? Inmediatamente con la subida de Elwin, porque ahí vino toda la transaca. Y desde entonces hemos vivido un continuismo de lo que fue la dictadura, no solamente por la constitución, sino que también por el modelo económico. Y candidato, uno de los temas que tocó anteriormente era el tema de los medios de comunicación, que estaban a cargo de o dirección con Estados Unidos. ¿Y usted tiene pensado hacer una ley de medios o actualizar la actual ley de medios? Indiscutiblemente que sí, no puede seguir la actual ley de medios. Nosotros tenemos que tener medios en primer lugar que sean democráticos, ¿no? En que los trabajadores de los medios, los periodistas, hasta la persona que hace el aseo, tengan que ver con hasta la orientación de los medios. Por otro lado, pensamos que los medios deberían, parte importante de los medios, deberían de estar en manos de organizaciones sociales, colegio de profesores, colegio médico, la CUT, ¿no? Las universidades, como fue en un momento determinado. Tú ves que los canales en Chile está el canal 13, que era la Universidad Católica, canal 9, que era el canal de la Universidad de Chile, Televisión Nacional, que era de todos los chilenos. Hoy día de todos los chilenos no tiene ni nombre. O sea, yo te digo, para que ellos sostengan o nos den un espacio, una posición como la nuestra, hay que ¿cómo se llama?, sacarse la lotería. Y ¿Correcto? ¿Cerraría algunos? Todo aquel que no cumpla con determinados estándares de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, democráticos, ¿no? Indiscutiblemente que no pueden seguir funcionando. Habrá una cantidad de regulaciones y el que no cumpla con las regulaciones no puede funcionar con cualquier lugar del mundo. candidato, ¿qué pasa con medios como el nuestro?
¿Entran dentro de la ley? Mira, yo creo que habrá que llevar un potente apoyo a todos los medios independientes populares, que son de organizaciones, de pequeños grupos de autogestión, etcétera, etcétera. Se trata de democratizar la información. Eso sin ningún lugar a duda. Tiene que haber un apoyo gigante en ese sentido. Estamos hablando aquí de los monopolios, ¿ya? Que son verdaderamente unos gigantes que te absorben todo. Muchas Correcto. gracias, candidato. Y en términos, en términos de apoyo, justamente, le consulto, vuelvo a insistir con las cifras, ¿no es cierto? Porque un programa, uno imagina que tiene cierto parámetro. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, esa idea justamente en relación a los medios? Y te propone también la indemnización de los presos políticos. ¿Cuánto dinero costaría A, ambos apoyos, a digamos? ver, ¿por qué tú te fijas tanto en las cantidades? Eso es de la escuela de Chicago. ¿Cómo todo tiene que estar hecho? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? ¿Qué es eso? O sea, yo, Pero, en sí. primer lugar, tú tienes que entender que colocada una legislación, porque, a ver, una cosa son los medios y otra cosa son distintas los espacios para transmitir. Los espacios son del Estado, ¿no? Y los medios, aunque tengan determinados, comillas, dueños, son producto del trabajo. Y si son producto del trabajo, deben devolver a sus auténticos dueños. ¿Quiénes son los auténticos dueños? Los trabajadores. Entonces, ¿por qué siempre tiene que haber algo que alguien se imagina que para recuperar algo que es propio de la comunidad tenga que pagar para obtenerlo? A, ¿Cómo a se, lo, a natura- lo, se a lo, a lo que, naturaliza? Se a lo que naturaliza voy, ello. Eso sí, está bien, claro, en el neoliberalismo te lo entiendo, pero estamos hablando de un gobierno patriótico popular. correcto. ¿Ariel? Sí, bueno, hablando de esto mismo, primero, antes tenemos que Ariel Contreras que nos manda un comentario con un aporte, que es un super chat que dice que el Partido de la Gente toma las mejores ideas y mejores izquierdas de izquierda y de derecha. Mientras sean aplicables, algo podremos rescatar. Este comentario es respecto a el Partido de la Gente de Franco Parisi. ¿Qué opina también del candidato Franco Parisi y esta propuesta que Ariel Contreras dice que toma lo mejor de la izquierda y la derecha para poder formar gobierno? Mira, yo me voy a referir muy poquito porque no voy a hablar mucho de otros candidatos, pero solamente te puedo decir que esa es una falsedad, no existe, yo soy de aquí y soy de allá, ¿ah? O no soy ni de aquí ni de allá, si soy otra cosa. Es decir, aquí en Chile existen trabajadores, existen explotados y explotadores, existen oprimidos y opresores. Existe una propuesta de una sociedad democrática, popular, socialista, y existe la propuesta de mantener el sistema capitalista con modificaciones más o menos cosméticas. Entonces uno no puede engañar a la gente diciendo no soy ni esto ni lo otro. Eso yo ni siquiera voy a meterme en aquello, porque a mi entender eso es absolutamente falso. Muchas gracias, candidato. Candidato Eduardo Ortiz, más allá, ¿no es cierto? Lo hablábamos recién, más allá de los quienes resulten, ¿no es cierto?, en el balotaje, ya sea en su eventual gobierno o que resulte electo, ¿cuál debería ser, a su juicio, el perfil de un ministro, por ejemplo, en su gobierno? ¿Qué perfil, más allá de los nombres, sin querer darlos, tendría que cumplir el ministro o ministra en su gobierno? En primer lugar, va a tener un sueldo, tiene que acostumbrarse y quedar contento con un sueldo que no va a ser más allá de 4 salarios mínimos. Claro, porque además como ministro va a tener un montón de apoyo, va a tener el auto, va a tener la comida, va a tener casa, o sea, va a tener una cantidad de cosas que tienen normalmente los altos funcionarios. O sea, no es posible que tenga aquello. Ese es lo primero, ¿ya? O sea, si cree que alguien puede venir a enriquecerse a partir de lo que es un ministerio, sería una barbaridad. ¿Ya? Aquí hay un problema de servir y servir perfectamente a un proyecto de carácter democrático y popular. Segundo, tiene que ser alguien que se la haya jugado
en la lucha social, política, popular. No solamente un técnico, tiene que ser alguien que desde un punto de vista político sepa, por ejemplo, cuáles son las necesidades que tenemos en salud. Y él pueda, con un equipo técnico, orientar políticamente la satisfacción de esas necesidades. Alguien que políticamente está comprometido con el proyecto democrático popular. Si además es técnico, excelente, ¿no? Pero no es otra cosa. Tienen que tener un perfil de compromiso con el proyecto, de entrega absoluta al proyecto. Y Perfecto. Ariel. sí, candidato, una pregunta del público que nos pregunta el tío Cova. ¿Cuál es el rol del sector privado en su gobierno? Mira, nosotros estamos porque el Estado sea quien dirija al mercado. El sector privado va a seguir existiendo. Nosotros hablamos prácticamente de tres sectores, uno estatal, un mixto y privado. El mixto también tiene de privado, ¿ya? E inclusive la mediana y pequeña, inclusive gran empresa que esté dentro de los parámetros de lo que significa un proyecto país, no solamente debe ser respetada, sino que debe ser apoyada, ¿no? Aquí no estamos nosotros para simplemente terminar con toda la empresa privada, con aquella empresa que no quiera entender, ¿no es cierto?, que no puede superexplotar a los trabajadores, con aquella empresa que no quiere entender que debe reinvertir ganancias en el país y no llevarse a las Islas Vírgenes o a cualquier lado. Indiscutiblemente que habrán, digamos, actitudes legales de la nueva legislación, ¿no?, para que éstas pasen a mano del Estado. Pero toda aquella que respete la legislación popular va a tener márgenes de ganancias que le va a permitir no solamente existir, sino que existir muy bien. Porque indiscutiblemente que la propiedad privada va a jugar un papel en un largo periodo histórico. El problema es que nunca más va a ser el mercado el que va a tener al Estado como un apéndice, ¿ya?, para salvarlo de sus propias crisis, sino que el Estado, bajo la dirección de las mayorías del país, va a orientar y señalar el cauce por el cual va a cursar el mercado. Y candidato, también, también de su, bueno, el partido de Unión Patriótica tiene listas parlamentarias en grandes puntos del país. ¿Y cómo ve también la proyección respecto a la elección de sus candidatos? Porque también el Congreso Nacional tiene un factor fundamental respecto a las ideas que presenta el presidente. Tienen que ser aprobadas por el Congreso. ¿Y cómo también ve esa participación parlamentaria de su partido dentro del Congreso Nacional? Sí, nosotros llevamos candidatos, ¿no es cierto?, senadores, diputados, core, y se ve muy bien, hay mucho entusiasmo, ¿ya? Pero claro, todos, incluido el candidato a la presidencia, tenemos claro que estamos para un momento de transformación una vez llegado al gobierno. Entonces, por ejemplo, nuestra propuesta es un parlamento unicameral. Vamos a trabajar para que eso sea así. Y nuestros parlamentarios, senadores o diputados tienen que trabajar en esa elección y no apoltronarse o en el Senado y en la Cámara de Diputados y cuidar su puestecito. Porque tenemos que estar preparados para el cambio. Más aún, trabajar para que se produzca ese cambio. E incluso, por ejemplo, si se instala una nueva constitución, así sea transitoria, a partir de la convención, es muy probable que sea muy necesario, además, aunque salgamos electos nosotros, ¿cómo se llama?, elegir de acuerdo a las nuevas lineamientos constitucionales, a la nueva constitución, ¿no?, el poder ejecutivo y quizás también legislativo. O sea, puede que todos los electos estén en un trecho de tiempo relativamente corto, porque sería además anormal, sería
bastante extraño que tengamos una constitución que determina, por ejemplo, un parlamento unicameral y que siga existiendo por 4 años, ¿no es cierto? Un parlamento bicameral, una constitución que plantee determinadas atribuciones del presidente de la República y que se sigan teniendo las mismas que tenemos hoy día. Ahí tiene que producirse un diálogo, una unidad entre lo que sale de la nueva constitución y el nuevo momento, con las autoridades. Entonces tendrá que venir seguramente ya una nueva elección. Entonces lo que nosotros vemos es que todos los electos en este periodo debieran de ser todos de carácter transitorio, de periodos más cortos, ¿no? O una ingeniería constitucional quizás, con una mesa de expertos transversal, podría también ser una vía. No, nosotros no creemos en las mesas de expertos. ¿Ah? No, esa cosa separa al pueblo del ejercicio del poder. Nosotros pensamos que el más experto de todos es el pueblo, ¿no? Y, Son las mayorías, y ¿ya? constitucionalistas como Fernando Atria, Patricio Zapata, de manera No transversal. sé, Fernando Apia, si está hablando tonteras, dice que vamos a tener una constitución que va a ser la casa común para todos por 50 años. Está enfermo, no va a durar 50 años porque resulta que Chile va a reventar 3 veces tras una nueva constitución. O sea, es pensar que Chile es un país que está planito, el mundo está en reposo, no hay contradicciones, no hay lucha de clases, ni lucha de intereses, no hay nada. Quien piensa así vive en la paz de los cementerios, pero no vive en ningún lugar, digamos, en la vida real. Entonces, no es un problema de expertos. Bueno, candidato, muchas gracias por haber aceptado venir a conversar con nosotros en este programa Los Candidatos Presidenciales. Idealmente también que tenerlo más adelante para un poco también detallar ciertos temas que nos hayan quedado pendientes, como salud, deporte, educación, que nos gustaría que pudiera profundizar en nuestro programa. Ahora le doy este espacio para que concluya de sus palabras de cierre, hable a su electorado, hable a la gente que está viendo el programa en vivo a través del YouTube de Elecciones Presidenciales Chile. Bueno, gracias por la invitación. Solamente decirle a todos los que están viendo y que están de acuerdo con nuestra propuesta, que la izquierda, las posiciones por transformaciones radicales y profundas en nuestro país, hoy día está de pies nuevamente, está reconstruyéndose, estamos llegando a todos los rincones del país. Son numerosos y numerosos la cantidad de comandos autoconstruidos que están despertando en todo el país. Y con ello iremos a una convención nacional, a un encuentro nacional de comandos en algún momento, ¿ya? Y que es la base fundamental con la cual vamos a trabajar todo el tema de lo que es la campaña electoral, llamarlo a tener confianza, ¿eh? A tener confianza en que de verdad están todas las condiciones hoy día para dar el salto. La derecha tiene que tomar un discurso hoy día aparentemente democrático. Hay algunos de derecha que dicen que son ni de izquierda ni de derecha, sino que no son nada, que no son ni esto ni lo otro, y tampoco, ¿ya? Hay otros que se reclaman de izquierda, pero una izquierda tan rara que terminan aplaudiendo el imperialismo norteamericano, pidiendo préstamos en el Fondo Monetario Internacional, que terminan en una actitud igualita a la derecha. Por lo tanto, la necesidad de terminar con este país de sumisión al imperialismo y de justicia social solamente pasa en la medida de que los trabajadores y el pueblo seamos el centro de todo y nunca más las márgenes. Eso, estimado, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a usted por por... haber participado en el programa de Elecciones Presidenciales de Chile, los candidatos presidenciales, y ustedes como audiencia también por haber llegado hasta este punto, haber comentado ahí en el chat. Recuerden darle me gusta, recuerden compartirlo, suscribirse y estar atentos porque la próxima semana estamos con el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Muchas gracias, Nicolás, y nuevamente muchas gracias, profesor Artés, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Los Candidatos Presidenciales. Hasta luego. Gracias a Buenas ustedes. Que estén muy buenas bien. noches. Buenas noches.